Estamos. Bien, chicos, entonces aquí está. El tema de hoy o que vamos a discutir el día de hoy es metabolismo de carbohidratos. Bien, entonces, ahora, digamos, qué particularidad tienen los carbohidratos? Cuando son metabolizados, cuando son llevados a ciclo metabólico, los carbohidratos, principalmente de interés biológico, tienen como característica tener digamos, una complejidad bastante alta. ¿Por qué? Porque muchos de los compuestos alimenticios o carbohidratos de la dieta vienen en forma de polisacáridos. ¿Cuáles son esos polisacáridos? El almidón, las unas dextrinas y el glucógeno de algunos animales, incluyendo el glucógeno que se encuentra a nivel hepático. Es decir, lo primero que pasa al momento de metabolizar o digamos, de extraer energía de los carbohidratos es que tienen que ser degradados a una forma mucho más simple. Lo que en realidad sucede es que estos polisacáridos, almidón, dextrinas y glucógenos, tienen que ser convertidos primero a disacáridos más pequeños, en lactosa, sacarosa, maltosa, y luego estos disacáridos se van transformando en monosacáridos más pequeños y simples, entre ellos la glucosa, la lactosa, fructosa y el sorbitol. Entre esos cuatro monosacáridos que yo les he explicado, la glucosa es el más importante porque es, digamos, el que sufre a nivel anaeróbico la mayor tasa de descomposición y es el monosacárido más importante debido a sus características principales y debido a que aporta esqueletos carbonados para una gran cantidad de rutas metabólicas. ¿Bien? Entonces, en realidad lo que ocurre es que los polisacáridos de un mayor orden se transforman a monosacáridos de un menor orden y su transformación ocurre en ese sentido. Es decir, primero pasan polisacáridos más grandes y luego se obtienen monosacáridos más pequeños que son los que pasan a la sangre y son degradados en las células. Esas fuentes de carbohidratos pueden ser, por ejemplo, papas, arroz, maíz, legumbres. La misma azúcar de mesa tiene sacarosa, que es un disacárido. La lactosa disacárida también viene de la leche y la maltosa viene de los granos de cebada. Todos esos polisacáridos y disacáridos aportan a la dieta y se transforman en monosacáridos constitutivos de menor orden para poder entrar a las células y ser aprovechados. Esta es básicamente un esquema a grandes rasgos de lo que es la digestión de los carbohidratos. Vean que todo transcurre primero en la boca, donde el almidón, por ejemplo, que es el polisacárido abundante en la papa, la yuca, el ñame y otros compuestos u otros nutrientes con mucha cantidad de polisacáridos, es transformado en una serie de residuos disacáridos más pequeños por medio de una enzima que se llama la amilasa salival que se encuentra en nuestra saliva. Esa enzima digamos que va transformándose lentamente en disacáridos más pequeños y esos disacáridos dentro del estómago se comienzan a transformar en pequeños monosacáridos más pequeños que van pasando hacia el intestino, hacia las velocidades intestinales y ahí pues son absorbidos y llevados hacia la circulación y de ahí pues a todas las células como tal. En ese primer tramo de la boca y el estómago actúan la alfa-amilasa, que es una enzima que se encuentra en la saliva, y se produce lo que se conoce como glucosa, maltosa y algo que se llama dextrina límite, que son residuos ramificados obtenidos del almidón. Y en el intestino, los disacáridos más pequeños obtenidos de esa degradación de la amilasa salival y también de la amilasa pancreática se van transformando en disacáridos pequeños y pequeños monosacáridos que van entrando directamente a las microvellosidades. Ese es básicamente a grandes rasgos el proceso de degradación de almidón. Como ustedes recuerdan, el almidón es básicamente un polisacárido formado por una fracción lineal de glucosa, ¿cierto? Cada una de estas celditas naranjas que estoy mostrando son residuos de glucosa, son moléculas de glucosa, de hecho, y el amidón, digamos, está formado por esas fracciones lineales y fracciones ramificadas que se llaman amilopectina, que son unidades de glucosa lineales que tienen ramificaciones alfa 1,6. Entonces, cuando la amilasa salival comienza a actuar, comienza a partir estos enlaces en la fracción lineal y en la fracción ramificada. La fracción lineal nos permite obtener residuos de maltosa, que son residuos de 2 unidades de glucosa. Es un disacárido. ¿Bien? Esto que está acá es glucosa. Entonces, miren cómo aquí esta maltosa se obtiene por la degradación de de la acción de la amilasa que va actuando como si fuera una tijera, va cortando ramitas por ramitas de glucosa y va obteniendo
residuos de 2 y de 3. Los residuos de 2 son los residuos de maltosa, disacáridos, y los residuos de 3 se conocen como maltotriosa, también son de glucosa. Cada una de estas es glucosa. Entonces, la maltosa tiene 2, porque es un disacárido, y la maltotriosa es digamos, un trisacárido, tiene 3. La amilopectina o la fracción ramificada del almidón se va dividiendo también en maltosa, con 2 glucosas, bien igualitas, pero también se va dividiendo en algo que se llama dextrinas límite o alfa-dextrinas, que son pedacitos pequeños ramificados. ¿Bien? Pero también la enzima, la amilosa, va cortando en unidades de 3 llamadas maltotriosas. Entonces, eso es lo que va pasando con el almidón que usted se come de la yuca, del ñame, del plátano. Y entonces eso produce que digamos, en la parte inicial del intestino esté maltotriosa, dextrinas ramificadas límites, maltosa, un derivado de la maltosa que se llama isomaltosa y glucosa libre también. Esos pedacitos, los 1, 2, 3 y 4 pedacitos, se obtienen de la degradación del almidón. Luego de que eso suceda, ese almidón, ¿cierto? Permite obtener una serie de disacáridos más pequeñitos y luego dentro del estómago comienza el ácido clorhídrico y los movimientos del estómago a ir degradándolos mucho más y se obtienen lentamente varios disacáridos más pequeños a partir del almidón y esos disacáridos entran dentro del intestino, se ubican dentro del intestino, perdón, y ahí existen unas disacaridasas, que son unas enzimas específicas que degradan cada uno de los disacáridos. Para la lactosa, por ejemplo, tenemos a la lactasa, que es una disacaridasa específica. Para la maltosa tenemos a la maltasa y para la sacarosa tenemos a la sacarasa. Cada una de estas enzimas es una disacaridasa específica y produce, digamos, monosacáridos libres. La sacarosa se transforma en fructosa, que es un monosacárido, y en glucosa. La maltosa se transforma en glucosa en 2 unidades de glucosa. Y la lactosa es transformada por la lactasa en glucosa y en otro monosacárido que es la galactosa. Esta galactosa se degrada en el cuerpo, la fructosa también entra y se metaboliza, y la glucosa es la que es, digamos, la reina de todas ellas porque es la que principalmente es utilizada por las células. Y para ello existe una ruta particular que se denomina como glucólisis. Esa es la principal función. Ahora, ¿cómo pasa la glucosa desde el intestino hacia la sangre? Eso ocurre en el llamado lumen intestinal, que es básicamente una pared recubierta de microvellosidades del intestino que está recubierta de unas células que se llaman células epiteliales del intestino. Ese epitelio intestinal, ahí existen unas proteínas que se encargan de transportar glucosa y galactosa por unas proteínas que utilizan un cotransporte con sodio. ¿Bien? Se llama transporte activo secundario porque funciona moviendo monosacáridos junto con el sodio. ¿Bien? Entonces, ese mecanismo de transporte con sodio permite que nuestro intestino absorba glucosa. ¿Bien? Obviamente, dentro del epitelio intestinal existe digamos, o se mantiene una especie de volumen de sodio que permite que la célula tenga aquí, digamos, una ausencia de sodio. Es decir, esta región del epitelio tiene muy poco sodio, sodio bajo, porque hay una enzima, mentira, hay una proteína que se llama ATPasa sodio-potasio, que es una proteína que lo que hace es que se llama bombeador o bomba de sodio-potasio. Esa proteína mueve sodio, saca sodio de acá y lo echa hacia la sangre, incrementando en la sangre la concentración de sodio y aumentando en el epitelio la concentración de potasio. Entonces, como aquí hay tan poquito sodio, este sodio que está acá afuera en exceso, aquí hay bastante sodio ¿cómo es? Hay bastante sodio dentro del intestino. Entonces, ese sodio, como aquí hay poquito,
tiende a moverse hacia adentro de la epitelio y eso ayuda, ese cotransporte ayuda a meter glucosa y galactosa. La fructosa es mucho más sencilla porque tiene una proteína especial que la mueve a ella solita, que se llama LT5. Es un transportador no secundario, sino transportador facilitado, que la difunde dentro de la epitelio intestinal. Cuando la glucosa, la galactosa y la fructosa llegan al epitelio intestinal, ya aquí comienza su viaje hacia la sangre, porque hay un transportador que se llama GLT2 que lo lleva directamente a la circulación. Obviamente, de ahí la circulación puede entrar al hígado por la vena porta y de ahí el hígado va a pasar la circulación general para todos los procesos que así lo requieran. Ese, chicos, es básicamente el proceso que ocurre para mover glucosa. Alguien me pregunta por ahí que si qué sucedería si se invierten las concentraciones de sodio. Chicos, eso nunca ocurre, porque el objetivo de ese gradiente de sodio es mantener a la sangre rica en sodio y al intestino también rico en sodio. ¿Eso para qué? Para poder facilitar el transporte de azúcares y nutrientes. Si eso se invierte, entonces no hubiese absorción de monosacáridos, es decir, no pudiésemos, digamos, no pudiésemos absorber glucosa ni galactosa y no pudiésemos obtener energía de los alimentos. Entonces, vean que es necesario que se mantenga ese gradiente, manteniendo dentro del epitelio concentraciones bajas de sodio, ¿cierto? Y muy altas en el intestino. Eso hace de que como hay mucho sodio acá adentro, tienda a restablecerse como si fuera un gradiente, entonces, o fuera una difusión. Entonces, como aquí hay mucho, tiende a llenar donde hay poco. Entonces, por eso es que cuando él entra, ese transporte de sodio ayuda también a meter glucosa y galactosa. En el caso de la fructosa, ella no necesita ese sodio que le ayude a entrar, sino que ella solo entra por su transportador especial. ¿Bien? Entonces, así es como la glucosa y otros monosacáridos entran a la sangre. La glucosa, particularmente hablando, es el principal combustible de los organismos. Y es porque la glucosa, digamos, su combustión en un medio de oxígeno produce mucha cantidad de energía. Bien, entonces, esa glucosa puede almacenarse para uso posterior como glucógeno, se puede oxidar en ausencia de oxígeno vía glucólisis y también potencia algo que se llama la vía de las pentosas fosfato. No voy a hablar de las pentosas fosfato porque es un tema un poco más avanzado, pero me voy a expresar o me voy a enfocar principalmente en esto, que es la glucólisis, que es básicamente el proceso mediante el cual esta glucosa que yo vengo acá, ¿cierto? Se transforma en energía y en intermediarios que potencian la síntesis de energía. ¿Sí? Entonces, esa es la glucólisis, que puede venir, esa glucosa puede venir ya sea del glucógeno que viene del hígado o del músculo o de afuera por medio de la dieta. Entonces ya veamos de dónde vienen y cómo entran desde nuestra boca hasta nuestro intestino. Y ahí es donde entra a ver o entra a relucir lo que es la glucólisis. ¿De dónde viene la palabra glucólisis? Es básicamente de dos palabras griegas, que es glikis, que significa dulce, y lisis, destrucción. Literalmente significa destrucción de azúcar o destrucción de dulce. De hecho, la glucólisis es un paso en medio del cual la glucosa se rompe, se quiebra, se parte. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, ¿eh? Y se obtienen al final 2 moléculas de piruvato, que es un compuesto que tiene 3 átomos de carbono. Bien. Entonces vean que literalmente en la glucólisis la glucosa se rompe. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahorita? Van a hablar o van a buscar los 2 videos que están en Canvas y van a ver cuáles son esas reacciones. Primero, de qué se trata la glucólisis a nivel general y van a ver cuáles son los esquemas de reacción. Van a ver los 2 videitos, son bastante corticos y la idea es que, bueno, retomemos la idea y continuemos hablando de lo que es la glucólisis y hacia dónde llega. Bien, entonces, chicos, hasta ahora alguna preguntita particular que tengan.